Muchas colecciones comienzan así, con una caja o un blister. Y para aquellos que coleccionan cerrado, ahí termina la historia. Pero aquellos que se atreven a sacar la figura de su caja, la exponen en su repisa muchas veces sosteniendo algún arma o accesorio que éste incluya. Y los demás accesorios se van a una caja de la que difícilmente volverán a salir. Hablando de cajas, esta siempre me llamó la atención, ya que la ilustración de Shredder o Destructor, como lo conocí yo, tiene las cuchillas del guante en sentido contrario. ¿Ustedes tienen alguna figura o juego que tenga algún error o un fallo? Y el siguiente paso, al menos para mí, fue darle más movimiento que simplemente sostener un arma. Y aquí entraron los soportes de figuras. He comprado de diferentes tipos. Estos de plástico translúcido son los más comunes, y en varias oportunidades las figuras los incluyen. Pero mis favoritos son estos de metal flexible, de los que hay diferentes modelos también. Estos me gustan para las figuras con capa, ya que no sobresalen y no dejan una marca en la tela con el tiempo. Por cierto, estos soportes los compré en AliExpress. Les dejaré los links en la descripción y un enlace a nuestro canal de WhatsApp donde compartimos ofertas. Y una cosa más, muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los que se han unido como miembros. Y si nos estás viendo por primera vez, suscríbete y déjanos un me gusta, que de verdad nos ayuda muchísimo. Dichas bases lo que me permiten es darle más vida y movimiento a mis figuras, partiendo de estar posando para una foto a replicar escenas de batallas con saltos, poses de vuelo o simplemente para lucir aquellas figuras que están en el fondo de la repisa. Luego mi evolución natural fue conseguir elementos para decorar. Hay algunas figuras como estas tortugas ninjas de la marca NECA en las que podías conseguir un accessory set, y aquí se incluían varios elementos para recrear escenas de la película. Pero en otros casos voy consiguiendo estos elementos por separado. Muchas veces busco en AliExpress o en tiendas físicas dedicadas al modelismo de miniaturas. Uno de mis primeros accesorios fueron estas cajas de pizza que encontré en internet. Las imprimí yo mismo en un papel grueso y así monté una de mis primeras escenas. Eso fue antes de conseguir cajas que vinieran incluidas con las figuras. En AliExpress, además de conseguir a Cindy, de la que ya hay un video en el canal, compré una silla y una caja de herramientas para poder decorar la zona en donde la tengo. Y en otros casos usé pequeñas figuras de otras colecciones para agregarlas a mis escenas. Como aquí, que tengo estas miniaturas que venían con Barricade clase deluxe del año 2007 y que la verdad siento que escalan muy bien con las versiones MPM. Ya teniendo algunos elementos decorativos, mi siguiente paso fue tratar de generar un entorno. Y aquí ya es a la creatividad de cada uno. Yo por ejemplo encontré estas montañas para miniaturas que pienso que quedan muy bien para una escena de Kong Skull Island. Incluso hace poco conseguí estas miniaturas de helicóptero UH-1H que también usé para recrear escenas de la misma película. Aquí te puedes apoyar de diferentes elementos para conseguir el resultado que quieras. Por ejemplo, tenemos al buen Gujo del canal Gujoverso, que para todos los amantes de las figuras de Godzilla o Jurassic Park, estoy seguro que les gustará su canal. Él buscó un portaaviones de modelismo para poder recrear ese gran momento de Godzilla vs Kong, donde luchan por primera vez en la película. ¿Alguien sabe si esa escena está inspirada en Evangelion o solo es coincidencia? Podría haberme quedado ahí, con algunos elementos para simular un fondo, como podrían ser estos edificios destruidos, que quedan muy bien para figuras de Godzilla, pero mi siguiente paso fue crear un fondo completo. Y aquí llegamos a los dioramas. ¿Qué es un diorama? Si buscan una definición, dirá que un diorama es una representación tridimensional de una escena o un escenario. Y eso hice. Una de mis colecciones más queridas es la de las tortugas ninja. Y así fue como pasé de tener figuras en mi casa a hacerle una casa a mis figuras. Yo opté por hacer dos. Una para los héroes en su alcantarilla, que ¿sabían que en Reino Unido las llamaron héroes tortugas en vez de tortugas ninja? Hablamos de eso en este video para que lo vayan a ver también. Y luego hice una guarida para los villanos simulando el tecnódromo. ¿Cómo hice mi primer diorama? Si buscan en YouTube encontrarán varios tutoriales de verdad muy buenos, pero usaban materiales que yo no podía conseguir, por lo que improvisé un poco. Lo primero que hice fue determinar dónde estarían ubicados y tomé las medidas de este mueble. Esas dimensiones las pasé a una madera llamada MDF o Trupán. Esta madera se puede comprar en planchas, así que con la ayuda de una sierra eléctrica o caladora fui cortando las secciones necesarias que luego junté con unos pequeños clavos sin cabeza. Para las entradas de la alcantarilla hice un calado con una sierra circular. Después marqué con la ayuda de una regla y un lápiz grafito el patrón de los ladrillos. Después pegué la goma eva a la madera.
Aquí recomiendo algún pegamento universal, pero para este ejemplo usé silicona caliente, aunque si se tardan mucho, esta no pegará. Luego lo cubrí con goma eva, que dependiendo de tu país puede que la conozcas como foamy o espuma eva. Se llama eva no por el personaje bíblico ni por los robots del anime. Está formada a partir de etileno y acetato de vinilo, de ahí su nombre por la sigla, etileno vinil acetato. Yo usé una de 5 milímetros, pero si no pueden conseguir una así, la versión escolar también sirve. Con un cautín, que es una herramienta para soldar con una punta caliente, lo que hice fue ir derritiendo por las marcas anteriores. Una vez establecido el patrón, le di unas irregularidades adicionales para simular el desgaste del tiempo. Aquí no hay una forma que recomendar, dependerá de ti y cómo quieras simular ese desgaste. Proseguí usando una pintura acrílica que fui completando por toda la zona. Nuevamente va a depender un poco del gusto personal. Yo usé la pintura directo sobre la goma eva ya que me gustaba ese efecto que quedaba al absorberse. Se ve más desgastada por decirlo de alguna manera. Pero podrían usar un primer para sellar la goma eva y así pintar mejor. O pasarle varias manos de pintura también. Lo mejor es que hagan pruebas en los sobrantes de material primero. Ya para este punto solo faltaban los detalles. Y usé una cañería de PVC de las más comunes con unos codos y bisagras que venden en cualquier ferretería. Las pinté con un spray gris, pegué con silicona caliente y listo. Con la goma eva sobrante hice unas entradas para la alcantarilla y con unos broches metálicos decoré esas entradas. Y finalmente busqué imágenes que luego imprimí para agregar los últimos detalles y más profundidad a la escena. Ya lo último fue usar accesorios de las mismas figuras. Algunos accesorios comprados en AliExpress como puede ser este sofá, la radio que sostiene Miguel Ángel o el televisor que abrí para cambiarle la imagen por una de Abril en el noticiero. Otros simplemente los hice yo, como estos libros, que cortando rectángulos de goma eva y pegando sobre ellos portadas de libros con papel adhesivo, la verdad quedaron bastante bien. Incluso los usamos para llenar una librería para los Sylvanians Family. Aquí también hay una buena historia que contar más adelante. Claro, estos libros no son perfectos como uno modelado en plástico, pero de lejos se ven bastante bien. Y ya solo queda agregar las figuras a su nueva casa y listo. Tenemos un diorama para nuestras tortugas favoritas. En el caso del tecnódromo fue más de lo mismo. Forrar, marcar las líneas, imprimir un fondo. Para estas cañerías usé unos palos de maqueta redondos que pinté con acrílico metálico, usé unos frascos de vidrio para las incubadoras y para el panel usé unos sobrantes de goma eva y los botones son recortes de plástico de colores. El computador que está aquí, al igual que antes, es uno de los accesorios que viene con las figuras. Y así es como ya tenemos una guarida para los villanos. Mucho de todo esto es prueba y error. Y lo único que tienen que hacer es atreverse. Algunas veces quedarán contentos y otras no tanto. Yo por ejemplo no pude conseguir en su momento una Abril O'Neil, por lo que decidí hacerme una yo mismo. Y con el cuerpo de una batichica fui modelando poco a poco las necesidades que requería. Partí por la cabeza, que le hice un pelo nuevo, agregué detalles para la ropa y la pinté con pintura acrílica. Pero al articular las piernas o los brazos la pintura se pelaba y bueno, no fue el mejor trabajo del mundo. Pero fue mi primer intento, y si bien estuvo un buen tiempo en el diorama junto a las tortugas, luego NECA sacó una nueva versión de Abril y mi custom quedó desterrada. Pero hoy decora el interior de la Party Wagon. ¿Y ustedes han hecho dioramas o escenas para sus figuras? ¿Compran algunos accesorios para decorar? ¿Tal vez coleccionan cerrado? Escriban en los comentarios para conocer cómo exponen sus colecciones. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.